Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, esperamos 5 minutos e iniciamos la sesión. ¿Ok? Hoy día toca eh, un nuevo tema ya entrando a circuitos eléctricos. Vamos a ver capacitancia. ¿Sí? 5 minutos, por favor. El ponche.
Bien, buenas noches de nuevo con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Semana 5, capacitas. Buenas noches, Joan, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a ver entonces lo que es capacitancia, ¿ya? Finalmente vamos un poco a ver cómo afecta los materiales dieléctricos a la capacitancia eh, de dos conductores. Esto ya lo vimos, ¿ah? En cuanto a la diferencia de un conductor, de un material conductor y un material dieléctrico, o también llamado no conductor. Vamos con algo que se reconoce, ¿sí? Algo que nosotros usamos y que podemos determinarlo aquí. Energía que se acumula para iluminar el flash. Eh, es decir, ¿cómo es que se genera el flash cuando un fotógrafo quiere tomar una foto, por ejemplo, en, no sé, en la oscuridad? ¿Cómo es que se genera ese flash? Bueno, aquí nos dice que el generador es el componente que proporciona almacenamiento, alimentación eléctrica en la antorcha, ¿sí? La pieza principal es el condensador que almacena la energía eléctrica. Entonces, ahí ya estamos reconociendo un término que vamos a revisar el día de hoy. Condensadores. Ese flash entonces es generado por la presencia de un condensador. Ese condensador almacena una energía de tipo eléctrica, ¿ok? Que para determinar el flash se libera instantáneamente. Entonces, cuando uno o cuando el fotógrafo quiere tomar una foto, ¿sí? O aquí en términos dice dispara la cámara, el condensador descarga la energía que ha almacenado en un tiempo bastante rápido. A ver, esto de laboratorio lo vemos al final, ya y ahorita, por favor. Kelly, buenas noches. Sí, sí, es el viernes, por si acaso. Es el viernes. Y va a ser individual. Sí, va a ser individual. Ya está. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el logro de la sesión del día de hoy? Es que el estudiante pueda resolver problemas de capacitancia. ¿Ok? Problemas de capacitancia. eh, que van a ser agrupaciones de capacitores. ¿Sí? Vamos a ver dos tipos de agrupaciones. Vamos a ver agrupaciones en serie y vamos a ver agrupaciones en paralelo. Esas dos agrupaciones lo vamos a revisar para determinar un ejercicio práctico. Y además vamos a ver capacitores con presencia de dieléctricos, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que afecta la capacitancia y por ende la energía que almacena un capacitor con la presencia de un dieléctrico. Veamos. Entonces vamos a ver capacitancia, conexión de condensadores en serie, conexión de condensadores en paralelo, la energía que almacena un condensador y finalizamos con dieléctricos, ¿sí? Y la ley de Gauss en dieléctricos. A ver, en términos generales, ¿qué es una capacitancia? Fíjate este arreglo que vemos aquí a la derecha. Fíjate este arreglo. Esto ya lo vimos, ¿no? Cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, estos generan un campo eléctrico. ¿Sí? Estos generan un campo eléctrico. Ahora,
Un capacitor generalmente se podría escribir de la siguiente manera, o se podría determinar de la siguiente manera. Perdón. Entonces la pregunta que tenemos que resolver primero es, ¿qué es un capacitor? Ahí está. Bueno, no, ya está, ya dijimos que si tenemos una carga Q aquí, positivo, y una carga Q negativo por aquí, estos generan un campo eléctrico entre los dos, ¿no? Generan un campo eléctrico que sale de la carga positiva y entra a la carga negativa. Entonces, a una distancia D. Ahora, ¿qué pasa si nosotros determinamos una carga de este tipo? ¿Sí? Perdón, acercamos dos materiales, ¿sí? Dos materiales conductores. Estos de aquí son conductores, materiales conductores. Al inicio, mira, no están cargados, pero le vamos a acercar una batería. Mira, le vamos a acercar una batería. Una batería, ahora mira, si no lo dibujo ya, una batería. Esa batería de carro, ahí está, la batería. Y lo conectamos entre los dos. Y lo prendemos la batería. Cuando prendamos la batería, vamos a pensar que aquí hay un interruptor, ¿sí? Está abierto, mira, ¿no? El circuito está abierto. Cuando prendamos la batería, o perdón, cuando cerramos el circuito, es decir, que en la parte abierta que está por aquí, aquí lo cerramos, se genera un flujo de carga por la batería, donde la carga o los electrones van a salir del conductor de la izquierda, ¿sí? Y van a pasar al conductor de la derecha. Con lo cual, con lo cual eh, se genera qué tipo de carga en el conductor de la izquierda, si se están yendo electrones. ¿Qué carga se generaría? ¿Quién me dice? ¿Qué carga se genera? Positiva. Exacto, ¿no? Porque se están yendo, profesor, se están yendo, aquí es negativo, positivo, se están yendo, profesor, electrones. Entonces, si al inicio era neutro este material, al irse electrones, porque esta batería lo que hace es retirar electrones y lo lleva hacia el otro conductor, este genera una carga positiva, ¿sí? Y el otro genera una carga igual, pero de carga negativa, porque todos los electrones que pierde uno, lo gana el otro conductor, ¿ok? Lo gana el otro conductor. Y está. Entonces, justamente un capacitor es aquel sistema en donde hay un material conductor de carga positiva cercano a un conductor de carga contraria y de igual magnitud, por la presencia de una energía, que en este caso lo da la batería, para que se dé la generación de esa carga. Entonces, aquí se da una distancia bastante pequeña. Esta distancia de aquí no es como la que analizamos anteriormente, ¿no? 2 centímetros, no, ahora, esta distancia es bastante pequeña, ¿ok? Bastante pequeña. Y ahí es donde se genera justamente ese término de capacitancia, que se va a poder almacenar una cierta energía debido a la presencia de estas cargas, ¿ok? Debido a la presencia de estas cargas. Entonces, el término de capacitancia, el término de capacitancia, vamos a poner aquí, capacitancia, en realidad es una relación, ¿sí? Es una relación, capacitancia C, es una relación de la carga, cualquier carga,
¿sí? Es la misma, ¿no? En magnitud. La carga generada en este arreglo de los dos materiales por la variación de voltaje, ¿sí? Por la variación de voltaje que tiene esos puntos. Y la variación de voltaje para este sistema también lo da la batería, ¿sí? También lo da la batería. Ese sería entonces eh, la capacitancia, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿no? Bueno, hasta aquí solo determinamos qué cosa es la capacitancia, cómo se relaciona con las cargas generadas en los materiales, conductores, y el potencial que existe en estos dos, que es generada justamente por la batería. ¿Ok? Entonces, en los ejercicios, nosotros vamos a ver varios tipos de arreglos de capacitancias. Mira, este de aquí es una forma de explicar, pero en los circuitos que vamos a ver, vamos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un circuito que vamos a ver es así, mira. Sencillo nada más. Así, circuito, donde aquí vamos, perdón. Representación de de la capacitancia o capacitores. Representación. Lo vamos a dibujar en circuitos, lo vamos a dibujar así, simplemente. En vez de dibujar todo ese material, lo podemos dibujar así. Ese sería una capacitancia, un capacitor, aquí, ¿ok? También podrías dibujarlo de esta manera. Hay diversas formas, se dibuja también así, que es similar, es casi similar eso. Esa es la representación. Y algunos ejemplos que vamos a tener para determinar este, estos circuitos, ¿sí? Para que identifiques que es un circuito. Por ejemplo, sería este de aquí. Este es uno. Y este que es más complejo es otro. Ahí está. Esos son los circuitos que vamos a ver. Entonces aquí voy a poner ejemplos de circuitos. ¿Ok? Ejemplos de circuitos. ¿Sí? Ya está. Eh, hasta ahí yo creo que no hay problemas. ¿Sí? No hay problemas. Entonces vamos a lo que nos mostraban aquí. Aquí está, mira. Te había comentado que la capacitancia tiene esta ecuación donde es una relación de la carga que presenta el capacitor, ¿sí? Por la variación de voltaje que se genera en, eh, en ese sistema, donde el voltaje A es para la carga positiva y el voltaje B es para la carga negativa, ¿sí? ¿Cuál es la unidad? La unidad es el Faraday. Acá está, mira, es el Faraday. Ahora cuando determinemos entonces capacitancia, vamos a determinar 20 Faradays, 30 Faradays, 5,4 Faradays. Ese es el valor que vamos ahora a utilizar para determinar capacitancias. Y el Faraday es justamente la combinación o la división de las unidades de carga sobre voltaje. Este C es carga, perdón, Coulomb, que es la unidad de la carga. Coulomb sobre voltaje, ¿sí? Coulomb sobre voltaje. Ahora, por otro lado, este, la,
la separación entre las dos cargas generadas puede estar en dos sistemas. Puede estar separadas en el vacío, o sea, entre estos dos no hay ningún material, o puede estar separadas, con la presencia de un dieléctrico, que es la última parte que vamos a ver. Entonces aquí se coloca un material llamado material dieléctrico, que va a variar la capacitancia y por ende la energía que puede almacenar ese sistema. Entonces al final vamos a ver eso. Al inicio vamos a ver solo capacitores, capacitancias que se encuentran en el vacío, ¿ok? Y luego vamos a revisar em, qué sucede con esa capacitancia y la energía con la presencia de un dieléctrico. Entonces aquí había colocado justamente este, cómo es que se interpreta o cómo se simbolizan los capacitores, ¿no? Básicamente son dos plaquitas bastante juntas, ¿sí? Y cuando hay presencia de carga, pues hay una placa positiva y la otra placa es negativa. Se polarizan, ¿no? Ya dijimos aquí, mira, uno es carga positiva y la otra es negativa. Bueno, eso es lo que se genera aquí, carga positiva o negativa. Entonces, quien ya trabaja en esto de los materiales de circuitos eléctricos y todo, sabe que es un capacitor, ¿no? Lo reconoce. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de capacitores que se utiliza bastante en placas, ¿ok? Entonces son materiales pequeños justamente porque los espacios que tienen entre estos dos materiales es bastante pequeño. Ahora, vamos a ver también diversos tipos de capacitores, que lo vamos a ver donde está por aquí. Esto es para determinar la capacitancia de sistemas ya más complejos, como por ejemplo un cilindro eh, sólido envuelto en un cilindro hueco. ¿Qué capacitancia va a tener? ¿Ok? Y tiene que ver con el potencial eléctrico, que ya lo vimos en cálculos de potencial eléctrico o por la ley de Gauss. ¿Cuál sería la capacitancia en un sistema donde hay una esfera sólida en el interior cubierto con una cáscara? ¿Ok? Y el principal, ¿no? Que es el de las placas, que es este de aquí. Capacitores para placas. ¿Ok? Capacitores para placas. Entonces vamos a ver eso. A ver un ratito. Vamos a ver eso. Sí. Ah, no. Ya. Sí, vamos a ver eso. Acá. Entonces, capacitores en placas paralelas, que es justamente esto de aquí, ¿no? Es lo principal. Entonces se considera un par de placas, ¿sí? Eh, Placas paralelas cargadas uniformemente, que ya lo vimos, recuerda, el potencial aquí va a ser uniforme, porque son placas bastante grandes, pero para este caso va a tener un área determinada, que le vamos a llamar A, ¿ok? Vamos a llamarle A. Como esta placa lo vamos a considerar uniforme en carga, pues va a tener una densidad de carga de este tipo, densidad de carga superficial, ¿ok? Tiene una densidad de carga superficial. Y fíjate que la distancia va a ser bastante pequeña en relación a las dimensiones de las placas. Imagínate entonces que las placas, solo como ejemplo, ¿ah? Midan 1 metro cuadrado,
pero la distancia entre esa separación lo vas a tomar ponte, 1 centímetro o 0,5 centímetros. Entonces hay una diferencia enorme entre la separación de las placas y el área o las dimensiones de las placas, ¿no? Es bastante diferente. Entonces, el campo eléctrico ahí va a ser homogéneo, ¿cierto? Va a ser homogéneo. Y va a estar determinado, ya que es homogéneo constante, va a estar determinado solo por la densidad de carga y la permitividad en el vacío. Esto ya lo hemos hecho, ¿ah? En determinación de placas, determinación de campo eléctrico en placas, en placas paralelas, ¿sí? Hay un campo eléctrico, este campo eléctrico es constante en cualquier punto y está determinado por esta ecuación, que es la densidad de carga superficial sobre la permitividad. ¿Ok? La densidad de carga superficial sobre la permitividad. Pero la densidad de carga superficial en realidad es una relación entre la carga total de la placa sobre su área. Eso también ya lo hemos visto, cómo se determina la densidad superficial. Es carga sobre área. ¿Sí o no? Si no te acuerdas, también te hago recordar qué es la densidad lineal. La densidad lineal también era carga, pero ya no era área, ¿no? Como es lineal, era sobre longitud. Y también tenías densidad volumétrica, que también era carga, pero ya no lineal, longitudinal, perdón, ni área, sino volumen. Bueno, aquí la densidad superficial justamente es todo esto de aquí. Entonces te das cuenta que el campo eléctrico va a depender del área, va a depender del área de las placas. Si determinamos la diferencia de potencial, ¿para qué determino la diferencia del potencial, profesor? Porque si yo quiero determinar cuál es la capacitancia o qué capacitancia tiene este arreglo de placas, tú sabes, ya te lo he dicho, que la capacitancia es una relación entre la carga sobre la variación del voltaje entre estas dos placas. ¿Sí o no? Entonces la variación de voltaje entre estas dos placas va a ser con la ecuación para determinar el voltaje, va a ser el negativo de la integral del campo eléctrico por diferencial eh, de, de la distancia o el radio o la separación entre ellos. Un diferencial. ¿Ok? Como el potencial es constante, sale el potencial, ¿sí? Y lo que harías es analizar el diferencial de R entre los puntos B y A, que justamente es esta separación. Con lo cual, el integral de diferencial de R entre estos dos puntos es distancia nada más, la distancia que los separa, ¿sí? La distancia que los separa. Si esto de aquí lo llevo a la ecuación, fíjate, si lo llevo a la ecuación, te queda que la capacitancia en un capacitor de placas paralelas es igual a la permitividad en el vacío multiplicado por el área y la distancia. Entonces, olvídate de todo esto, solo te expliqué cómo sale, porque lo que tú vas a utilizar es esta ecuación, si te determinan el capacitor en una placa. ¿De qué va a depender la capacitancia? Va a depender del área de las placas y de la distancia que los separa. ¿Ok? La distancia que los separa. Esta ecuación entonces vas a utilizar. Apúntalo. Capacitancia es permitividad, área sobre distancia. Eso es para placas. ¿Ok? Eso es para placas. Ahorita regresamos a este ahorita. Pero ahora vamos a ver la capacitancia o capacitores cilíndricos. ¿Ok? ¿Cómo se determina la capacitancia en un cilindro? En un cilindro, ¿cómo se determina? Bueno, de igual forma, recuerda que tú, para hallar el potencial, mira, de nuevo vamos a utilizar que, a ver si no está siguiendo aquí.
De nuevo vamos a utilizar que la variación de A menos variación de B, perdón, variación de B menos variación de A, es igual al negativo de la integral del potencial por diferencial de R. ¿Sí o no? Esto tenemos que utilizar. Y vamos a llegar a esto. ¿Por qué vamos a llegar a esto, profesor? No vamos a repetir eso, pero tú sabes cómo hallar el potencial aquí, en esta zona. ¿Te acuerdas qué regla utilizabas? Acá te lo dice todavía, mira. Esto es una superficie gaussiana, porque es una superficie simétrica. El campo eléctrico va a ser simétrico en toda esta superficie gaussiana. Entonces, ¿qué utilizas? Utilizas, para hallar el potencial, utilizas la ley de Gauss. Y la ley de Gauss, o con la ley de Gauss, obtienes que el potencial tiene esta forma. Esto ya lo hemos visto, ¿ah? Si tienes ahí tus apuntes, vas a poder observar que el potencial tiene esta forma. ¿Ok? Carga 2 por Q sobre LR. O sea, depende del radio, de dónde estás analizando el potencial, ¿sí? Y depende de la longitud que vas a analizar, esta longitud. Si reemplazamos este valor aquí en esta ecuación y lo resolvemos, vamos a llegar que la diferencia de potencial tiene esta ecuación. Logaritmo neperiano de la diferencia perdón, la división entre el radio en B, que es este punto, y el radio en A, que es este punto. O sea, el potencial en estas dos zonas. Cuando reemplazas en la ecuación general de la capacitancia, obtienes esta ecuación. De nuevo, olvídate de todo esto, solo te dije para explicarte cómo es que salen las ecuaciones. Y ahora la capacitancia va a tener para cilindros, capacitores cilíndricos, va a tener esta ecuación, mira, que depende de la longitud, esta longitud, y va a depender del logaritmo de la relación de los radios. Del radio del cascarón, que es el mayor, menos el radio del cilindro sólido, que en este caso es A, ¿sí? Y este logaritmo está multiplicado por 2 veces la constante eléctrica, ¿ok? Entonces vamos a utilizarlo para determinar capacitancias en cilindros. Ya está. Profesor, y el esférico, ya no te voy a explicar para no marearte cómo es que se halla eh, el potencial entre la esfera sólida y entre el cascarón. Ya no te lo voy a decir porque ya lo hemos hecho además. Ya hemos hecho este ejercicio. Determinar el potencial por la ley de Gauss también. Entonces revisa la ley de Gauss y vas a poder saber cómo es que funciona el potencial. Acá está. El potencial es de esta forma. Entonces la variación de voltaje tiene esta forma. Finalmente la capacitancia va a tener de nuevo esta forma, mira. Entonces, por favor, tenlo también aquí. La capacitancia es igual a la multiplicación de A por B sobre la constante eléctrica multiplicada por la diferencia de B menos A, que en este caso son los radios, ¿no? Es el radio B del cascarón y el radio A de la esfera sólida. ¿Ok? Tenlo a la mano nada más, tenlo a la mano. Ahora, si en el examen te piden calcular o determinar la capacitancia a través de demostrar esto, ya tienes que hacerlo. Pero más va a venir, va a venir aplicar el valor. ¿Sí? Aplicar el valor. Con todo eso, podemos determinar la energía almacenada por un condensador. Es decir, o estos arreglos esféricos o arreglos cilíndricos van a poder almacenar energía, que es la principal aplicación de estos capacitores. ¿Ok? De almacenar energía. Y justamente esta energía tiene que ver
con, con el trabajo, con el trabajo realizado, fíjate, con el trabajo realizado, ¿dónde lo dibujé? Aquí. El trabajo realizado para cargar este capacitor positivamente, llevando los electrones hacia el otro lado y cargar negativamente el otro capacitor. Esa energía que se ha utilizado para poder cargarlos es la energía justamente que almacena estos sistemas. ¿Ok? Es la energía que justamente almacena esos sistemas. Entonces, ¿de qué depende la energía? Fíjate aquí. ¿La energía de qué depende? Esto de aquí lo vamos a dejar solo con la expresión, pero para la próxima sesión, que es este taller, vamos a demostrar cómo es que, si tenemos tiempo, demostramos cómo es que se obtiene el trabajo o la energía de un capacitor. Entonces, resolviendo algunas cuestiones, ¿sí? Determinamos que la energía, acá está, mira, la energía, este o este de aquí, lo mismo, la energía es un medio de la capacitancia multiplicado por el voltaje al cuadrado, ¿ok? Multiplicado por el... Espera, esto está mal, un ratito. Creo que se ha pasado aquí. No he copiado bien, me parece. Mm, mm, mm. Ahora, oh, medio... Sí, está bien, está bien. Sí. Bueno, entonces decíamos, la energía almacenada, que es trabajo, que es igual al trabajo, ¿sí? Se puede determinar por esta ecuación, que es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, o reemplazando valores, podríamos escribirlo como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. ¿Ok? Un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Cualquiera de esas ecuaciones vamos a utilizar. ¿Sí? Cualquiera de ellas. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto todavía no lo vemos, esto todavía no lo vemos. Densidad volumétrica. ¿Sí? Todavía no lo vamos a ver. Entonces, esa es la energía que, o esta es la ecuación para determinar la energía almacenada por un condensador. Hay que tenerlo en cuenta entonces. Sí, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene de aquí a aquí, profesor? Es reemplazando valores. Mira, lo que tú estás haciendo es reemplazar en estos dos la carga. La carga es igual a capacitancia por voltaje. ¿Sí o no? Si lo reemplazas ahí, vas a obtener esta ecuación. Reemplázalo. Esta carga, en vez de poner carga, sustituirlo por esta expresión que es capacitancia por voltaje y vas a obtener esta ecuación. ¿Ok? Ya está. Entonces, recuérdate porque vamos a verlo más adelante. Ahora regresemos al primer ejercicio, pero para el primer ejercicio tenemos que saber, te dije que vamos a ver circuitos, ¿no? Mira, te dije que vamos a ver circuitos. Ya, esos circuitos se pueden reducir, ¿sí? Sumando, sumando de alguna forma, de dos formas, los capacitores que tiene el circuito para reducirlo y obtener un capacitor equivalente. Y ese capacitor equivalente se puede conseguir cuando se hace una operación entre ellos. Esa operación tiene que ver o depende de cómo están conectados estos capacitores. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo de cero. Estás... Acá está.
Vamos a ver primero capacitancia en serie. Condensadores en series. Entonces aquí vemos circuitos. Vamos a ver capacitores en series. Bueno, los capacitores en series son circuitos, circuitos que básicamente van a ser así. Mira. Este es el primer capacitor y este es el segundo. Este de aquí no es otro capacitor. Este de aquí es un, una fuente de voltaje, que se escribe así, ¿sí o no? Es una plaquita y el otro es más pequeño. Entonces, este va a ser cuando la fuente de voltaje, de variación de voltaje, genera retiro de carga por un lado y transporte de carga para el otro lado, ¿sí? Los capacitores dijimos que se generan carga positiva por aquí, negativa. Aquí negativa, positiva. ¿Sí? ¿Por qué dijimos? Porque los electrones van a fluir de esta forma, miren. Los electrones van hacia el polo positivo del voltaje y se van o pasan al polo negativo del voltaje y se van a determinar las cargas ahí. Ya está. Esta es una configuración en serie. ¿Por qué en serie, profesor? Porque están, mira, es uno detrás de otro. Ese es en serie. ¿Ok? Cuando sucede eso, ¿sí? Cuando sucede eso, eh, las cargas en Q1, las cargas en el capacitor 1 va a ser igual a la carga en el capacitor 2. ¿Sí? La carga en el capacitor 1 va a ser igual en el capacitor 2. Y el voltaje que tiene cada uno de estos capacitores, porque también tienen una diferencia de voltajes, eh, van a ser diferentes, pero la suma total, que es este voltaje de aquí, ¿sí? Vamos a mejor colocar así. Ese voltaje generado por por esta fuente, que es variación de voltaje, va a ser igual a la variación de voltaje del capacitor 1 más la variación de voltaje del capacitor 2. ¿Ok? Va a ser, eh, va a tener esa condición. Y con eso vamos a poder determinar cómo es que se da la capacitancia total. ¿Ok? La capacitancia total. Fíjate qué vamos a hacer. A ver. Fíjate lo que vamos a hacer. Mm, ya. Fíjate, para demostrar. A ver, tú sabes que... Lo voy a hacer aquí, ¿ah? Tú sabes que... ¿dónde escribo? Lo voy a escribir acá. Que la capacitancia era igual a qué cosa? ¿Era igual a qué cosa? Era igual a carga sobre variación de voltaje, ¿sí o no? Carga sobre variación de voltaje. O sea, profesor, que variación de voltaje también podría ser carga sobre capacitancia. ¿Sí o no? Ya, ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Ahora reemplázalo aquí, en esta ecuación. Reemplázalo. Si lo reemplazas, la variación de voltaje sería la carga sobre la capacitancia, vamos a llamar capacitancia total o equivalente, y eso sería igual a la variación de voltaje
en uno, en el capacitor uno, que sería carga uno sobre, bueno, esto de acá también lo vamos a llamar igual a Q, ¿ya? Aquí la carga en todo el sistema es igual. Entonces, en vez de llamarle Q1, le vamos a llamar Q, nada más. ¿Sí o no? Es Q, porque la carga en todos lados es la misma. Ya está. Sobre la capacitancia uno, ese sí es diferente, más la carga 2, que en este caso también es Q, sobre la capacitancia 2. ¿Qué pasa aquí? Se va las cargas y te queda la ecuación que vas a utilizar de ahora en adelante para circuitos, para reducir circuitos. Que la capacitancia equivalente es igual a la suma de las inversas, o perdón, la inversa de la capacitancia equivalente es igual a las sumas de la capacitancia, de la inversa de la capacitancia uno más la inversa de la capacitancia 2. ¿Ok? Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Cuando tú tengas entonces un circuito que se encuentran los capacitores en serie, lo puedes sumar, pero esa suma lo tienes que hacer con esta ecuación. ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si el circuito está en paralelo? Es el otro, ¿sí? Capacitores en paralelo. ¿Cómo así, profesor? Fíjate, mira. Vamos a dibujar, ¿sí? Vamos a poner aquí uno, capacitor. Vamos a poner aquí otro. Perdón. Vamos a poner aquí otro. Uy, vamos a poner otro aquí. Uno, dos. Y aquí colocamos nuestra fuente de voltaje. Esta es fuente de voltaje, ¿ah? No es capacitor, es una fuente de voltaje. Ya está. Este va a ser nuestro capacitor 1 y este va a ser nuestro capacitor 2. Bien. ¿Qué sucede aquí? Aquí ya tiene otras condiciones, ¿sí? Ya tiene otras condiciones. Eh, Aquí la carga total, primero, hablemos del voltaje, mira. El voltaje aquí, si esta es variación de voltaje, esa variación de voltaje es entre estos dos puntos. O sea, imagínate que este es el punto A y este es el punto B. La variación de voltaje entre A y B es igual a la variación de voltaje de la fuente, ¿ok? Pero este punto de aquí se parece a este punto también, ¿sí? Quiere decir que la variación de voltaje entre estos dos puntos, que llámale CD, también es la variación de voltaje. Pero este dos puntos también se puede determinar que es el mismo entre estos dos puntos. ¿A qué quiero llegar? Que para este caso, la variación de voltaje va a ser igual en cualquier punto. O sea, va a ser igual al voltaje de la fuente y a su vez, esta variación de voltaje va a ser igual a la variación de voltaje del capacitor 1 y va a ser igual a la variación de voltaje del capacitor 2. ¿Ok? El capacitor 2. Otra cosa, la carga. Bueno, aquí sí la carga total se va a separar. La carga generada por que puede generar esta fuente, se va a separar en estos dos capacitores. Entonces la carga en realidad va a ser la suma de carga 1 más carga 2. ¿Ok? Ya no te voy a demostrar esto, tú si quieres revísalo. Pero si reemplazamos de nuevo esta ecuación, ¿sí? En vez de poner carga, colocamos capacitancia por voltaje, te vas a dar cuenta
O sea, si operas esto y eliminas las cargas y lo llevas con los otros valores, vas a tener cuenta que la capacitancia total va a ser una simple ecuación, mira. Una simple suma. ¿Sí? Va a ser una simple suma. Ahí está. A esto quería llegar entonces. Que la capacitancia, bueno, total o equivalente, ¿no? Mejor equivalente. Porque ese es el objetivo de obtener eh, de utilizar estas ecuaciones, que queremos reducir un circuito bastante grande que nos den para determinar cuál es la capacitancia equivalente. Y lo podemos hacer de las dos formas, ya sea utilizando, sumando capacitores en serie o sumando capacitores en paralelo, ¿ok? En serie o en paralelo. Entonces acuérdate, por favor, si la capacitancia, si los capacitores en el circuito están en serie, súmalos con esta ecuación. Con esta ecuación. Y si la capacitancia está en paralelo, si está en paralelo, utiliza esta ecuación, que es la más simple, es sumar. O sea, profesor, no entiendo. Mira, para que entiendas. Quiere decir que la equivalencia de este circuito, de este de aquí, voy a ponerlo aquí, simplemente sería de esta forma, mira. Como estos dos se van a juntar por suma, sería, esta es la fuente, y este sería tu nuevo capacitor equivalente. ¿Y este capacitor equivalente qué es? C1 más C2, porque estaba en paralelo. ¿Ok? Igual aquí, de esa forma, en vez de poner C1 y C2, vas a poner capacitor equivalente, un solo capacitor. Pero ese lo vas a obtener utilizando esta ecuación. Vamos a un ejemplo para que no te rayes, ¿ya? Bueno, acá está lo de la PPT, ¿sí? También lo puedes revisar. Pero está en paralelo, este es paralelo. Vamos con el primer ejercicio. Fíjate este de aquí. Fíjate este de aquí. Mira, te dan tres capacitores que se encuentran en este circuito. ¿Sí? Se encuentran en este circuito. Entonces te piden cuál es la capacitancia equivalente. ¿Sí? ¿Cuál es la capacitancia equivalente? Fíjate, ¿a quiénes son los capacitores? No te confundas. Este es uno, este es el C2, este es el C1 y este es el C3. Este de aquí, ¿qué cosa es? ¿Quién me dice qué es esto? ¿También es un capacitor? No, profesor, es la fuente, o sea, la fuente de Ah, energía, pues la batería. exacto, esta es la fuente, ¿no? La batería que va justamente generar que se den las cargas en los capacitores. Exacto. Bien, ¿cómo empezamos esto? Pues depende, ¿no? ¿Cómo es que te dan este circuito? Uno podría decir, profesor, voy a empezar sumando en serie o voy a empezar sumando en paralelo. Pero creo que te conviene uno de ellos, en específico este. ¿Cuál Primero sería? paralelo, profesor. Paralelo. Exacto. Paralelo. Entonces, el primer 9. punto es sumar en paralelo, pero ¿quién? ¿Qué capacitores? Cuatro. C2, C3. Cuatro. Léelo. Va a ser C2 y C3. ¿Cierto? C2 y C3 están en paralelo. Entonces dices, la capacitancia equivalente para paralelos básicamente es una simple suma, C1 más, perdón, C2 más C3. Profesor, no me acuerdo. Acá está, mira. Tengo que llegar, ahí está. Paralelo. ¿Qué tienes que hacer? Una simple suma. Y obviamente vas a tener que escribir el circuito equivalente, ¿no? El circuito resultante. Ya está. En este caso, C2 más C3, ¿cuánto es? 5 más 4, 9 microfaradios. O 9,0 microfaradios. Ya está. Entonces, hasta ahí tu circuito quedaría así. Mira. Quedaría tu fuente. Por aquí todavía queda tu capacitancia C1.
Y esto que estaba en paralelo lo vas a dibujar a uno solo. Perdón. Lo vas a dibujar como uno solo. O sea, aquí, este. Y este de aquí es tu primer capacitor equivalente, que en este caso es 9 microfaradios. Y ya está. Finalmente, ¿qué haces? Sumas en serie, ¿no? En este caso es C1 más C equivalente. Entonces, ¿cómo determinas el C equivalente prima, vamos a decir? Que es el total. Era la inversa de cada uno, ¿no? Entonces sería, si quieres determinar el C equivalente prima, vamos a llamarle para no confundirnos, ¿sí? C prima es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C equivalente. ¿Ok? A ver. Sí, está bien. Ahora, si no te quieres confundir, ponle C4 mejor, ¿no? Mejor le ponemos C4. No sé que te confunda, por eso hay dos. ¿Cuál es cuál? Entonces, mejor le ponemos C4 y aquí C4. Entonces aquí sería C4. Bueno, reemplazando. Digo, bueno, si opero esto, C equivalente, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién tiene el ojo mágico para operar y determinarme cómo sería esta ecuación? A ver, La suma sobre la multiplicación. las... ¿No es al revés? La multiplicación sobre la suma. A ver, espere. Sí, creo, ¿ah? ¿Sí, no? Sí, ¿Qué me profe. dice? C1 por C4 sobre C1 más C4. A ver, ¿está bien eso? Porque operas esto, ¿no? Operas esto de aquí y sería C1 más C4 sobre C1 por C4, ¿no? Pero Está como bien, esto es profe. reversa, lo llevas Sí, hacia arriba, el otro va hacia arriba, el otro va hacia abajo y queda esto. Ya está. Está bien, ¿no? Ya. C1, 6 microfaradios por C4, 9 microfaradios sobre la suma de 6 más 4. 6 microfaradios más 9 microfaradios. Esto resulta 15 abajo, 6 por 9, ¿cuánto es? 6 por 9, 54. cuatro. Sí, profesor, 54. 54 sobre 15 microfarads. Ya bueno, tú lo operas y obtienes el valor entero. El valor 3,6. Ah, perfecto. 3,6 su compañera dice. Bueno, usted lo pone, ¿no? Porque ya no se ve. Ese sería un ejercicio. Vamos a otro un poquito más complicado. No sé si hay, no. Uno un poquito más complicado. Pero lo vamos a hacer rápido ya para que haya tiempo para los dos temas. Ya está. Eh, todos tienen la misma capacitancia, ¿ya? C, el valor de C. Todos tienen la misma capacitancia. Y el potencial, la fuente en realidad es de A y B. Entonces esto debería estar cerrado, ¿ya? Pero se entiende que es la fuente. O sea, esto debería estar así. Fíjate que está así. Algo así. Y lo demás es lo que tienes que sumar. ¿Ya? ¿Qué haces primero? A ver, ¿dónde determinas una suma rápida? Hay varias zonas, ¿no? Yo podría sumar esto, mira. Todo esto. ¿Sí o no? Lo voy a poner en verde. Y luego también podría sumar esto, profe, mira, esto de aquí. Me va a resultar algo y vamos a ver qué continúa. El más sencillo, el de color azul, le voy a llamar C1. Y el de verde
La suma del verde le voy a llamar C2. C1, ¿cómo sería? El más sencillo, ¿no? ¿Cómo sería C1? 12. 12, profesor, porque es la suma directa, suma algebraica, 12. Ya está. C2, bueno, C2 lo tienes que invertir, ¿no? El C2 va a ser igual a, como está en serie, es las inversas de cada uno. Perdón, C es 1 sobre C más 1 sobre C. También está fácil, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 3 veces C. Es una homogénea, ¿no? 3C. O sea que C2, ¿cuánto vale? Aquí, C2. C tercios. ¿Está bien ahí? Ya está. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces tu circuito quedaría, aquí hay uno, eh, el puntito, aquí, ah, perdón, aquí quedaría así, y aquí quedaría uno solo. B y este es A. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Ya este creo que es repetida. Este es 12, ¿no? De 12 y este es C tercios. ¿Qué hacemos ahí? Se suma, paralelos. Paralela, ¿no? Suma algebraica nomás. Entonces le vamos a llamar eh, C3. C3 está en paralelo. Perdón, estos dos están en paralelo. Entonces la suma o el capacitor 3 sería simplemente la suma de 12 más C tercios. En este caso sería 7 tercios de C, ¿no? 2 Sí, por, profe. ¿sí? ¿Está bien? 2 por 3, 6, más 1, 7 tercios. Está bien. Bueno, y el siguiente es una suma en serie. Quedaría así. C, que quedaría como 7 tercios de C. Este sería el punto B y este punto A. Finalmente todo eso lo vamos a dibujar de color rojo. Todo eso sería un C4. Y un C4 lo tienes que en serie, o sea que es la inversa de cada uno. Ya sería 7 tercios, 3 séptimos, ¿no? 3 séptimos de C. Sí, a ver un ratito. Entonces aquí por 7, Profesor, ¿de dónde salió un 10, C, un C cuartos? 11, Uno C 7, cuartos. 11. ¿Este es 11 cuartos? No. A ver, déjame ver. Creo que se refiere al C4, profesor. 4 es la nueva capacitancia que estamos encontrando. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 7, lo multiplico por 7 aquí para que sea homogéneo, sería 7 más 3, 10. 10 séptimos de C. O sea, C4 sería 7 décimos. ¿Está bien eso? Sí, profe, está bien. ¿De dónde salió tu 11 no sé qué? O es anterior. Fíjate a ver, porque hasta Estoy en C aquí, cuatro. ya. ¿Cuánto te sale? ¿Está bien eso? Bueno, parece que está bien estas operaciones, ¿ah? Vamos a ver. 2C, paralelo, 3C, paralelo, suma. 3 por 2, 6, más 1, 7, 7 tercios. Sí, está bien. Está bien este resultado, ¿ah? Ya. Tómale foto y pongo el anterior.
Pongo el- Ya, continuemos entonces. Bueno, entonces te había comentado aquí, ¿dónde está? Aquí, que los capacitores pueden estar, se pueden formar, dijimos que los capacitores son dos dieléctricos bastante juntitos, ¿no? Esta separación puede estar en el vacío, que es lo que estamos analizando hasta ahora, o le podemos introducir entre ellos un material dieléctrico. Y este material dieléctrico le va a conferir nuevos valores en sus valores de capacitancia y de energía. ¿Ok? Justamente es este sistema, ¿no? Este es el vacío. Fíjate, mira, 2 voltajes. Y este de aquí, 1 voltaje. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el beneficio? Mira, que para poder generar la capacitancia aquí, necesitas 2 voltajes, 2 voltios. Y cuando utilizas un material dieléctrico, entre ellos, solo necesitas 1 volt. ¿Ok? Entonces, fíjate aquí, mira. Para determinar este material dieléctrico, vamos a utilizar una constante, que se va a llamar constante dieléctrica. ¿Sí? Constante dieléctrica. Y va a depender de qué tipo de material vamos a usar. Mira, si es un aceite de silicón, la constante eléctrica de ese material dieléctrico es 2,5. Si es agua, mira, es un montón, es 80. Si es aire seco, bueno, es cercano al vacío, que es 1. Hule y otros materiales tienen valores de constantes dieléctricas. Entonces, ¿cómo se relaciona el voltaje en el dieléctrico con el voltaje eh, cuando no está presente el dieléctrico? O sea, cuando el condensador está en una separación en el vacío. ¿Cómo se diferencia? ¿Cuál es el cómo se diferencia estos voltajes? Entonces, el voltaje con el material dieléctrico va a ser igual al voltaje inicial sobre ese valor de la constante dieléctrica. ¿Ok? Por eso te digo que favorece, ¿no? Porque mientras este valor sea grande, el voltaje que vas a necesitar para cargarlos de igual magnitud, mira, el Q sub 0 es igual a, el capacitor se carga igual, con la misma carga. Entonces vas a tener, si vas a tener la misma carga, vas a poder obtener también una energía similar. Como la carga es igual, fíjate, entonces solo va a depender de cómo es que o cuánto voltaje necesitas. Y fíjate que aquí, cuando utilizas un dieléctrico, el voltaje que vas a utilizar va a ser menor. Va a ser menor porque todos estos valores son mayores a 1. Va a ser menor al voltaje inicial. Ahora, ya que la carga en cualquiera de las dos placas, sea en el vacío o utilizando el material eléctrico, es el mismo, vas a poder obtener que la carga, o perdón, la capacitancia en el capacitor con el material dieléctrico, porque este es Q sub 0, perdón, capacitancia 0, capacitancia nada más, va a ser igual a la constante por la carga al inicio, que es el mismo, sobre la variación del voltaje al inicio, o sea, en el vacío, perdón. Entonces llegas a esta conclusión, mira, esta ecuación. ¿Cómo será la capacitancia de tu dieléctrico, de tu, de tu capacitor con el material eléctrico? Va a ser igual a, a la constante dieléctrica multiplicada por la capacitancia en el vacío. Esta ecuación entonces hay que acordar. ¿Ok? Cuando te pidan la capacitancia de un capacitor que se encuentra entre un material dieléctrico, tienes que utilizar esta ecuación.
¿Ok? Tienes que utilizar esa ecuación. También se utilizan materiales dieléctricos dentro de un campo eléctrico, ¿sí? Que es similar a un capacitor. Fíjate cómo es la capacitancia cuando existe un dieléctrico. Es eh, el campo eléctrico sobre esa constante dieléctrica. ¿Ok? Por otro lado, como tenemos un material dieléctrico aquí, se va a generar un campo eléctrico inducido entre o dentro de de este material dieléctrico. Y ese campo inducido por las placas principales cargadas va a tener esta ecuación, que es el campo en el vacío multiplicada por 1 menos 1 sobre el valor de la constante dieléctrica. ¿Sí? Son ecuaciones que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener a la mano para desarrollar ejercicios. Solo eso. Veamos. Veamos este ejercicio. Y nos vamos a quedar ahí. ¿Qué hora tenemos? Sí, todavía tenemos tiempo. A ver, fíjate, ¿ah? La capacitancia en un capacitor formado por dos placas paralelas es de 6 microfaradios. Entonces tú tienes aquí tu, tu capacitor. Tienes aquí tu capacitor. Ese capacitor presenta, lo vamos a llamar Q, presenta perdón, 6 microfaradios. Pero dice que ese capacitor está en el vacío. Hay vacío entre estas dos placas. Entonces voy a colocar aquí. Aquí es vacío. Si es vacío ahí, profesor, en vez de llamarle C, llámale C sub 0, que significa vacío. Luego dice, una batería cargada, perdón, una batería carga el capacitor a 400 volts. ¿Ok? Una batería, perdón, carga el capacitor a 400 volts y luego se desconecta. Una batería carga el capacitor a 400 volts y volts, y luego se desconecta. La pregunta es, ¿cuál es el nuevo voltaje si se inserta una hoja de mica que tiene una constante eléctrica de 5? Entonces aquí variación de voltaje es 400. Y dice, ¿qué pasa si luego le agregas una mica? Mica dice, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando le agregas ahora? Sí, así. Una mica. O sea, aquí ya no es vacío. Esto de aquí es un material dieléctrico, es una mica. Y aquí te están preguntando, ¿cuál es el nuevo voltaje? Le vamos a llamar, si este es V sub 0, le vamos a llamar variación de voltaje. ¿Y cuál es la nueva capacitancia? Le vamos a llamar C nada más. La mica tiene una constante dieléctrica igual a 5. A ver, dijimos que la variación de voltaje era, ¿cómo era la ecuación para determinar la variación de voltaje? Entonces decimos que la variación de voltaje va a ser igual a la variación de voltaje sobre la constante dieléctrica.
¿Sí o no? Profesor, no me acuerdo. Acá está, mira. Ahí está arriba. Aquí. ¿Sí? Ahí está la variación de voltaje, que es variación de voltaje sobre constante dieléctrica. Entonces, básicamente reemplazamos, ¿no? Hicimos 400 volts sobre el valor de la constante, que es 5, y esto te sale 80 volts. Entonces tú necesitas 80 volts para poder cargar esa, esa constante dieléctrica, ese capacitor con la presencia de una constante dieléctrica. ¿Cuál será la capacitancia? Pues la capacitancia también se halla multiplicando a la capacitancia inicial por ¿cuánto? Por la constante. Entonces la capacitancia sería 5 veces la capacitancia inicial, que sería 5, perdón, 6 microfarads. Esto sería 30 microfarads. ¿Ok? Bien. Vamos a ver más ejercicios el día martes, el día miércoles, perdón. Ejercicios de estos puntos. Y el viernes tenemos laboratorio. ¿Sí? El viernes tenemos laboratorio. Eh, bueno, esto de la ley de Gauss en dieléctricos, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es agregarle a la ecuación de la ley de Gauss, que es este de aquí, que es este de aquí, ¿sí? Agregarle esta relación que lo hemos visto aquí, que, que el campo en la presencia del dieléctrico tiene esta relación. Entonces eso me lleva a esta ecuación. ¿Ok? Esta ecuación. Que por la ley de Gauss, la integral cerrada, integral de superficie, del potencial que se genera por el diferencial de área, o el vector normal de la superficie, es igual a la carga que se genera sobre la permitividad en el vacío por la constante dialéctrica. Pero la permitividad eléctrica por la constante dieléctrica es igual a una permitividad eléctrica, pero ya no en el vacío, sino del dieléctrico. O sea, es la misma ecuación, mira, fíjate. Fíjate esta ecuación y fíjate esta ecuación. ¿En qué se diferencia? En que aquí ya no colocas la permitividad eléctrica en el vacío, porque ya no es vacío. Ahora hay presencia de un dieléctrico. Entonces esta permitividad es permitividad eléctrica del dieléctrico, perdón. ¿Ok? Es la misma ecuación, ¿ah? Solo cambias este epsilon sub 0 por epsilon, nada más. ¿Ok? Es la misma ecuación, solo cambias ese parámetro. O le borras el sub 0 si quieres, le borras y es lo mismo. Entonces no hay mucho que determinar aquí más que aplicar la ecuación. Entonces, si se ha entendido, por ejemplo, este no. Bueno, acá ya está desarrollado, eso es lo malo, la constante. Ya está desarrollado. Sí. Aquí está. Bien, entonces nos quedaríamos hasta ahí, ¿sí? El día miércoles vamos a ver ejercicios para que resuelvan las dudas, porque básicamente aquí es aplicar las ecuaciones, ¿ah? Aplicar estas ecuaciones, tenerlos a la mano, aplicarlos. Igual aquí, aplicar estas dos ecuaciones para determinar el voltaje y la capacitancia. Aplicar esto de serie y paralelo. Ahí está. Ah,
¿Dónde está? Acá. Circuitos, suma de circuitos, o perdón, equivalencias de un circuito por sumas y paralelos. Solo tienes que tener esta ecuación. Bueno, si te piden carga también, ¿no? Lo puedes determinar aquí. Recuerda que la carga es aquí la suma, aquí la carga es igual en los dos. eh, la variación de voltaje aquí es suma, aquí es igual los voltajes y así. ¿Sí? Básicamente eso, señores. Bueno, y la capacitancia, ¿no? Que tiene esta ecuación. Bien, entonces, si ha quedado algunas dudas, lo vamos a revisar eh, el día miércoles. ¿Ok? Lo revisamos el día miércoles, hacemos varios ejercicios y luego nos vamos a trabajar en forma grupal, la última, eh, la última media hora, supongo, para que desarrollar ejercicios. ¿Sí? ¿Alguien habló? Nadie, ¿no? Ok. Bien, señores, entonces nos vemos el día miércoles a continuar con los ejercicios eh, que hemos realizado el día de hoy. ¿Sí? Profesor, hasta el miércoles. Ok. Gracias. A usted. Buenas noches. Gracias, profesor. Luego, profe. Buenas Hasta noches, luego. profesor. Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches. Bien, nos vemos entonces. Chao, chao, cuídense. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, Martín. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Ya, buenas noches.